Así que bienvenido y vamos a ver en esta tarde entonces la enseñanza que nos trae la palabra del Señor. Y esta enseñanza, ¿verdad? Le puse como título La supremacía de Dios. Y estuvimos viendo la semana pasada, recuerda Juan capítulo 3:31 y el título era el que viene de arriba. Estuvimos viendo cómo Juan estaba exponiendo a Jesús y su grandeza y como ese Cristo celestial, ese Cristo que está sobre todo, este Cristo que viene de arriba, este Cristo que cumple su palabra, este Cristo que vino a hacer su propósito aquí en la tierra, este Cristo en el cual aquel que en él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Entonces vamos a proseguir un poquito con esto que estábamos viendo, ¿verdad? En la semana pasada, en cuanto a aquel que viene de arriba, y subsiguiente con este tema de la supremacía de Dios. Entonces, en estos momentos, cuando entendemos que todo lo que está pasando, a final de cuentas, Dios obra para bien y que Dios tiene un propósito, nos debe de llevar a tener un descanso en Dios, nos debe de llevar a tener paz en el Señor Jesucristo, en Dios nuestro Padre, sabiendo que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros los que hemos creído. Y en estos tiempos, hermano, tenemos que confiar más que nunca en los atributos de Dios, ¿verdad? A principios de este año terminamos una serie que empezamos el año pasado también en cuanto a los atributos de Dios. Estuvimos viendo bastantes semanas, si no es casi meses, esta serie llamada Los atributos de Dios, hermanos de la Iglesia Bautista Renacer, recuerda, y ahorita es un buen tiempo para recordar estos atributos de Dios, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios es amor, sabiendo que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente, omnipotente, que Él nunca cambia y que también Dios es supremo. Y cuando decimos que Dios es supremo, podemos ver que esta supremacía está por encima de todo y está por lo alto. Amén. Cuando vemos este atributo de Dios, la supremacía de nuestro Señor. Entonces, si decimos que Dios es supremo, podemos decir nosotros que Dios es Señor sobre todo, ¿verdad? Y cuando decimos que Dios es Señor sobre todo, al ver este atributo de Dios, debe llevarnos a descansar en Él y tener la confianza que Dios está en control de todo. Algo que la gente que no conoce a Dios no tiene esa confianza y no tiene, por supuesto, esa paz. Pero nosotros como creyentes podemos descansar en esa paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo y no olvidar que Él es Rey. Y para ello quisiera introducir esta enseñanza con una lectura que es en el Salmo. Voy a buscar. Vamos a ver el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 como introducción a esta enseñanza el día de hoy. Salmo capítulo 2. Vamos a ver cómo nos muestra ahí la grandeza de Dios, su palabra, nos muestra la supremacía del Señor a través de este salmo, ¿verdad? Salmo capítulo 2. Y fíjense que en algunas de sus Biblias tiene como subtítulo El reino del ungido de Jehová, reconociendo que hay un reino celestial que va por encima de todo, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído. Oramos para que a través de tu palabra podamos reconocer la supremacía de Dios, tu grandeza, reconocer que, Señor, tú estás por encima de los pueblos, de los reyes, de la tierra, de los príncipes, Dios. No hay nadie que se levante en contra tuya, dice tu palabra, en contra de tu ungido, Dios. Tú eres quien mora en los cielos y tú eres quien reina, Señor. Tú eres quien a final de cuentas publica tu decreto, dice tu palabra. Señor, lo que se ha dicho se cumple a través de ti, porque tú eres ese Rey Supremo y tuyas son las naciones, los confines de la tierra. Señor, tu palabra nos dice que podemos venir delante de ti, Señor, con el propósito de servirte. Tu palabra dice servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esto nos lleva a reconocer que hay un Dios temeroso, hay un Dios temible, pero que también hay un Dios en el cual podemos descansar, podemos confiar y saber que ese Dios está en cada uno de nosotros y mora perpetuamente, Dios, por toda la eternidad. Por lo tanto, te reconocemos en esta tarde como ese Rey Supremo, aquel que nos ayuda a sostenernos y orando como viendo al invisible en medio de esta situación que estamos viviendo como creyentes y en el mundo entero, Dios, sabiendo que tú eres ese Rey Supremo en el cual podemos descansar, y tu palabra dice que bienaventurados todos los que confían en ti. Y en esta tarde, Señor, confesamos que confiamos en ti, Señor, y descansamos en tu sublime gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Padre. Gracias. Cuando vemos los atributos de Dios, podemos ver y empezar a crecer en lo que Dios es, en lo que Dios hace en nuestras vidas. En comenzar a confiar en Dios. Y cuando venimos a Dios, fíjese, cuando los que no éramos creyentes, bueno, en realidad nadie era creyente hasta que llegó un momento en que Dios se presenta a nosotros. Pero muchos teníamos la concepción de que Dios era un Dios más humano que celestial. Y lo veíamos muchas veces como amigo, ¿verdad? Como ese Dios que no importa lo que pase, Él nos escucha y Él está ahí. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios está por encima de todo, que Él está sobre todo y que no hay nada ni nadie que se compare a Él. Y cuando venimos a Cristo, entonces, hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que en Cristo Jesús hay un atributo que es supremo. Y cuando vemos esta supremacía, dejamos el concepto de un Dios humanista o humano y lo ponemos por encima de todo, como dice su palabra, donde hay temor, pero nos podemos alegrar con temblor delante de Él. Y este atributo de Dios, repito, debe llevarnos a descansar en Él y tener la confianza que Dios tiene ese control. No ver un Dios humano, un Dios que creó el mundo, la creación, y que desapareció y que nos dejó aquí al azar y a ver qué pasaba, nada de eso. La palabra del Señor nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, pero que Él sigue gobernando sobre todo. Sabiendo que Satanás, dice la Biblia que sí, el mundo yace bajo el maligno, pero a final de cuentas Dios sigue por encima, sentado en su trono. No olvidemos que entonces no podemos tener un concepto humanista de Dios, sino que ver un concepto de Dios sublime que sobrepasa todo. Y fíjese, hablando de ese Dios supremo y poderoso, hubo una carta que Martín Lutero escribió a Erasmo de Rotterdam. Erasmo fue un hombre humanista y fue aquel hombre que escribió tradujo, mejor dicho, la Biblia, ¿verdad?, al griego en su mayor parte en aquel tiempo. Y en aquel tiempo Martín Lutero le escribió en su carta a Erasmo y le dijo esto, por lo que ellos veían a Dios y la perspectiva que ellos tenían de Dios.
Lutero se levantó en contra de esto y escribió en esta carta diciendo esto a Erasmo: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Fue lo que le dijo Martín Lutero a Erasmo: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y esto el día de hoy se sigue viendo de la misma manera. En muchos que, llamándose creyentes, hermanos, carecen del conocimiento del único Dios verdadero y se pone en una perspectiva a un Dios demasiadamente humano, como lo decía Martín Lutero. En la Biblia vemos que Dios no solo es el creador y el sustentador del universo, no solamente es eso, sino que también es el soberano y rey sobre todo, que él gobierna, ¿verdad? Él gobierna sobre todo y que en él hay control de lo que pasa en los cielos y en la tierra. El Señor gobierna sobre todo, por lo tanto, dice su palabra de Dios que como Rey Supremo, Él es libre de hacer según su voluntad y sus designios. Y lo hace, ¿por qué? Lo hace para su propia gloria, para que Él mismo se glorifique y se manifieste. Lo que Él ha determinado, dice su palabra, se cumple, tal y como Él lo ha dicho, al pie de la letra. Entonces no hay por qué temer. Al final de cuentas Dios sigue teniendo el control, pero en esta mentalidad a veces lisiada de pecado y humana, nos lleva a nosotros como creyentes a tener a veces incertidumbre de lo que pasa en el mundo, pero tenemos que regresar a la fuente que es Dios y reconocer este atributo que Dios es supremo. A veces podemos pensar en un Dios muy parecido al ser humano, a nosotros. Un Dios humanamente como un rey que no sabe lo que está haciendo, que se le pueden salir de las manos alguna situación o cosas como estas, pero Dios no es para nada humano, sino que Él tiene todo el control de lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Él está por encima de todo. Dice el Salmo capítulo 50, fíjese. Salmo capítulo 50, versículo 21. Dice el Señor: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí podemos ver en estos versículos cómo Dios a final de cuentas nos dice que no es como nosotros. Nos dice su palabra que el Señor nos hace entender que Él está por encima de todo y que aquel que sacrifica, ¿verdad?, alabanza le honra. El que ordene, dice, su camino, Él le mostrará la salvación. Si el hombre quiere conocer a Dios, si el hombre quiere tener una vida abundante, es necesario conocer a Dios, que Él nos muestre el camino a través de ser ordenados y nos va a mostrar la salvación a través de buscarlo a Él. Dios no es como nosotros. Dios no es como el presidente, ¿verdad?, del país que usted nombre. Puede ser, puede poner como ejemplo a Trump, puede poner como ejemplo al presidente de México, puede poner como ejemplo a Maduro. No hay nadie que se compare a Dios. Él no es para nada humano. Y a veces pensamos que Dios es así, pero dijo, no, dice el Señor, pensabas que de cierto sería como tú. No, te equivocas. Dios va por encima de todo. Dios no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve solamente lo que está en sus ojos. Pero dice la Biblia que Dios, como Rey Supremo, conoce el corazón y Él juzga con justicia. Como cristianos, entonces, tenemos que tener esto bien claro. Al Dios Altísimo no le mueve lo que se ve en la tierra, lo que se ve delante de los ojos. Él se basa en lo que Él ve más allá de lo que nosotros mismos vemos. Y
los hermanos de la congregación local, ¿verdad? Si algo siempre hemos comentado es que es importante traer la palabra del Señor sustentada en la Biblia, no para traer una emoción, emocionalismo, no para traer solamente un sentimentalismo. Hemos estado hablando en la congregación de traer una convicción en la palabra de Dios, sin importar cómo esté la situación emocional. Porque hoy me puedo levantar con ganas y voy a alabar al Señor y yo te bendigo. Pero mañana puedo levantarme sin ganas y porque el día está nublado, está lloviendo y digo, Señor, hoy no te siento. Y Dios no se mueve así. Dios no es como nosotros. Dios sigue sentado en su trono y Él sigue manifestándose tal y como Él es, ¿verdad? Así que mi anhelo y mi motivación es traer la palabra del Señor con verdad y convicción, no emocionarle a usted, no traerle un sentimentalismo que lo haga llorar, que lo haga reír por emoción, que le traiga una convicción genuina en el Dios de nuestra salvación y hablando de estos atributos que traiga la convicción genuina en nosotros, sembrada en la palabra del Señor. Cuando vemos a Dios, vemos que este Dios que está sobre lo alto, este Dios excelso, a Él no le mueven los sentimientos. A Él le mueven los principios de su propia palabra establecidos ya en ella por decreto de Él. A veces vamos a estar hablando el martes de la oración, el martes pasado hablamos de la oración, pero cuando entendemos que Dios es supremo, tenemos que ir a su palabra y orar acorde a lo que dice su palabra. Le digo algo, yo por ejemplo antes oraba y yo lloraba y me emocionaba y decía, Señor, hazme, por favor, hazme caso, Señor, Diosito, papito, por favor, que me concédeme esto. Y al yo llorar, yo de alguna manera quería mover el corazón de Dios para que Él viera mi corazón quebrantado, afligido, pero Dios no se mueve así. Dios no se mueve porque yo me ponga a llorar con un sentimiento humano. No se mueve Dios así. Dios es supremo y Dios, gracias a Dios, que no se mueve por los sentimientos humanos. Dele gracias a Dios que no se mueve por sus sentimientos ni por mis sentimientos. Él se mueve por su convicción y por los principios de su palabra. Y a veces no nos gusta escuchar muchas cosas de las que se predican acorde a la palabra. Porque queremos que Dios nos traiga un momento de emocionalismo, de ánimo para estar bien en el día. Pero Dios no solamente quiere traernos ánimo para el día de hoy. Dios quiere traer una convicción para hoy y lo que viene el día de mañana, sustentados en su palabra. Gracias a Dios que Dios, ese Rey Supremo, no se mueve por sentimentalismos, sino que Él se mueve por principios basados en su palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey Supremo. Por lo tanto, no olvidemos que aún Satanás puede venir a querer desbaratar los designios de Dios, pero no puede ser llevado a cabo el propósito de Satanás. No lo puede llevar a cabo. Aunque Satanás quisiera desbaratar esos designios de Dios, que son divinos, no lo puede hacer, pues Dios reina sobre todos, sobre todas las criaturas terrenales y celestiales. Hasta desde la estrella más grande, que usted llámele como lo llame, que hace algunos años era la famosa estrella Betelgeuse, ¿verdad? La más grande supuestamente. Ahorita ya hay más estrellas, ¿verdad? Hay estrellas que ya no, la verdad no sé cuál sea la más grande que han encontrado el día de hoy. Pero una estrella grande que se encontró, era muy conocida, la famosa estrella Betelgeuse, ¿verdad? Pero llámese la estrella que se llame, el día de hoy, la galaxia como se llame, Dios es rey sobre ellas y sobre el insecto o el virus más pequeño que puede existir sobre la faz de la tierra. Él es rey sobre todo y Él es supremo y es por su perfecta sabiduría y voluntad, infinito poder y absoluta justicia que Él gobierna absolutamente todo. Dios es supremo. Lo voy a estar recalcando porque quiero que nosotros tengamos esa seguridad de la supremacía de Dios. Y su supremacía es la posición exaltada sobre toda la creación. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, queremos dar a entender esto, que Dios, ¿verdad? En su posición, su gloria es exaltada sobre toda la creación. Para entender un poquito más la supremacía de Dios, usted estaba buscando en la definición de supremacía en el diccionario. Se la quiero leer para que usted tenga ese concepto un poco más claro de lo que es la supremacía de Dios, este atributo de Dios. Y dice así: supremacía, superioridad absoluta en grado, jerarquía o autoridad. Es lo que quiere decir supremacía. Superioridad absoluta en grado, jerarquía o autoridad.
Esto quiere decir que Dios es superior sobre todo. Y meditaba en esto, un ejemplo de esto era o es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Usted ha escuchado acerca de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Se le llama Corte Suprema por eso mismo, porque en ella hay una superioridad absoluta en grado, en jerarquía o en autoridad. Es lo que nos dice esta definición en cuanto a la jerarquía, ¿verdad? De lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si hay una posición arriba, terrenalmente hablando, es la Corte Suprema de Justicia. Y para entender un poquito acerca de esto, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Bueno, pues la Corte Suprema de Justicia se encarga como un tribunal de la abolición o cancelación de cosas que se pueden negar o aceptar, depende de ellos. Tanto también que la Corte Suprema de Justicia se encarga de juzgar al presidente, se encarga de juzgar a los altos funcionarios, si se requiere. Si el presidente, aún siendo una orden ejecutiva y se tiene que llevar a voto, tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia para que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? En este aspecto, la orden que pase o que no pase un edicto que dé, en este caso el presidente, y puede llevar a corte al presidente si está siendo inconstitucional, porque la Corte Suprema de Justicia se encarga de todo esto. Entonces, podemos ver esto bien interesante, que aún en la tierra hay una Corte Suprema, y aún en la tierra hay hombres que se deben basar en ella y poder llevar a cabo un orden, no en lo que ellos quieran hacer, sino que hay una corte, hay un grupo de hombres que se encargan de poder tomar las decisiones correspondientes a decisiones importantes que se deben de tomar. Y mire que el hombre tiene temor de esta corte terrenal. El hombre tiene temor para que no se lleve a cabo cosas que no apruebe la Corte Suprema de Justicia y no quiere llegar hasta allá. Y el hombre quiere hacer lo mejor para no ser juzgado, ¿verdad?, ante ella. Esto lo podemos ver humanamente. Pero ¿qué pasa en la Corte Suprema Celestial? Al hombre natural, el hombre gentil, el hombre no nacido de nuevo, no regenerado, se le ha olvidado que hay una Corte Suprema Celestial, que hay una corte en la cual un día se le darán cuentas a Dios, y que así como la Corte Suprema terrenal se encarga de poder llevar un tribunal o una cancelación o abolición, o también de juzgar, ¿verdad?, como se requiere con justicia, de igual manera hay un Dios que juzgará. Y aún la ley terrenal, ¿verdad?, si hay un sometimiento en ella y el hombre la obedece, tristemente en la ley suprema el hombre natural no quiere confiar ni someterse al rey y a la Corte Suprema de Celestial, donde el rey un día, ¿verdad?, regirá en su totalidad con justicia y dará a cada quien, dice su palabra, conforme a sus obras. Si decimos que Dios es supremo, es que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Entonces, hoy debemos de proclamar que Dios es supremo, que va a haber un día en el cual todos daremos cuentas a Dios, absolutamente todos. Y esto nos debe de motivar a saber que en Dios hay justicia, que en Él no hay injusticia, que en Él hay esperanza y que Él juzga con justo juicio. Dios es supremo. Y si Dios es supremo, es que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Así que, hermano, es buen momento que confiemos en Dios y sepamos que Él es Señor sobre todo. Mire lo que nos dice el Salmo 97, capítulo 9. Salmo 97, capítulo 9. Dice: porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Este Salmo, capítulo 97, versículo 9, nos vuelve a mostrar que Jehová reina. Y nos dice en el versículo 1, Jehová reina, regocíjese toda la tierra. Aquí da una orden Dios, pero tristemente no toda la tierra se regocija. Y hablo de los seres humanos. No todo el ser humano se regocija en Dios, porque hay unos que ni siquiera creen en Él. Pero nosotros los creyentes hoy podemos regocijarnos y saber que Jehová es excelso y Jehová es sublime.
¿Sobre qué? Sobre toda la tierra. Si el hombre natural, el hombre incrédulo, quiere seguir creyéndose Dios, quiere seguir creyendo que Él puede hacer lo que Él quiere, que lo siga creyendo. Pero un día le dará cuentas a ese Rey Supremo y un día se va a hacer realidad para aquellos que no han creído en Él, que se van a postrar delante de Él. Y que nosotros como creyentes también hoy sea un buen momento para que creamos y que sepamos que Dios es supremo sobre todo y que Él tiene el control de todo. El hombre que no cree en Dios no quiere creer. ¿Y sabe por qué? Hay dos tipos de hombres, los que no quieren creer en Dios en general. Yo puedo verlo de esta manera. Número uno, el hombre que no cree en Dios, hay uno. Uno es ateo por ignorancia, por la ignorancia de las escrituras, porque no conoce a Dios, no conoce sus atributos, no conoce su palabra, no conoce la majestad de este milagro preservado que es la palabra de Dios, que lleva siglos y siglos. Le hemos estado estudiando los martes, ¿verdad? En nuestra congregación, cómo se ha ido formando la palabra de Dios en sus traducciones hasta el día de hoy. Y solamente Dios la ha podido preservar. Entonces el hombre que es ateo y dice yo no creo en Dios, Dios no existe, número uno es por ignorancia. Por la ignorancia de querer buscar la verdad, porque no lo quiere hacer, ¿verdad? Simplemente no lo quiere hacer por pereza, por X razón, y dice simplemente no creo en Dios, no existe, pero hay una ignorancia en él. Es ignorante a lo desconocido y por lo tanto lo más fácil es decir no creo en Él y se queda en la ignorancia el ateo. La segunda persona, el segundo tipo de persona ateo es aquel que es idólatra de sí mismo, que quiere crear su propio Dios, que quiere vivir en su pecado y que dice mejor prefiero no creer en Dios porque él quiere vivir en su maldad y en su pecado y para él es más fácil decir no creo en Dios y se quiere hacer Dios a sí mismo. Prefiere crear a veces ídolos, sean de madera, sean de plata, sean de como se llame, para decir que hay un Dios, o sea el dinero, sea la fama. Quieren crear su propio Dios y no se quieren arrepentir y buscar a Dios, aquel que a final de cuentas quebranta, ¿verdad?, con vara de hierro. Estos son los dos tipos de ateos que existen el día de hoy. Aquellos que no conocen la Biblia, pero para ellos es sencillo decir no creo en ella, y aquellos que aunque la han leído no se les ha revelado la verdad porque quieren seguir viviendo en su pecado y en su maldad y no quieren someterse a la ley suprema de justicia celestial, que es la ley de Dios. Leíamos el Salmo capítulo 2, ¿verdad? Y leemos el 2.9 y nos dice el 2.9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vemos que hay una verdad en Dios. Vemos que Dios a final de cuentas va a traer un quebranto con vara de hierro y como vasija de alfarero, dice, nos desmenuzará. Bueno, aquellos que no han confiado en Dios, aquellos que no confiaron y no creyeron en el Señor. Gracias a Dios que nos ha dado a hoy, a nosotros como creyentes, la oportunidad de reconocer que Dios es Dios y que en Él podemos confiar. Y hay de aquel que no se ha acercado a Dios. Hay de aquel que no declara la justicia de Dios sobre su vida, porque un día vendrá a ser quebrantado con vara de hierro. Pero hoy es un buen momento también, hermanos, de orar para que Dios se muestre, se presente ante el incrédulo, ante el pecador no arrepentido, y pueda ese pecador venir al conocimiento de la palabra de Dios. Así que oremos por familiares, amigos, gente cercana que conocemos que no se ha acercado al Señor, para que ellos tengan una convicción de buscar a Dios con temor, servirle, dice su palabra en el 11 del capítulo 2, pero alegrarse con temblor y un regocijo, sabiendo que hay un Dios que es justo y que pagará a cada quien conforme a sus obras. Entonces, no desmayemos, no dudemos en seguir confiando en lo que Dios es y sigamos adelante. ¿En qué? Confiando en la supremacía absoluta y universal de Dios. Hay un libro de los atributos de Dios por el autor A.W. Pink, ¿verdad? Y es muy corto pero muy conciso en cuanto a los atributos de Dios y menciona varios de los atributos de Dios, este autor. Y dice, hablando de este atributo de la supremacía de Dios, A.W. Pink dice esto: se declara llanamente y sin rodeos en muchos lugares de las Escrituras que Dios es Dios y que Dios
domina sobre todo. Dice L.W. Pink que Dios lo deja ver sin rodeos en muchos lugares de la escritura en general, que Dios sigue siendo Dios y que Él sigue juzgando con justicia. Y para ello vamos a ver, fíjese, el primer libro de Crónicas, capítulo 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, perdón. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 11 y 12. Aquí está hablando el rey David, de cómo el rey David bendijo a Jehová, ¿verdad? Delante de toda la congregación. Un rey que no tenía temor de reconocer a Dios. Un rey que no era ignorante en la palabra. Un rey que no decía, no, Dios no existe, yo soy poderoso, yo tengo lo que tengo. Él decía, yo me regocijo en Dios y yo bendigo a Dios porque el reino a final de cuentas es de Jehová. Y delante de toda la congregación el rey David exaltó a Dios. Y dice el versículo 11, David dijo esto: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. David, un hombre que llegó a ser rey, que tuvo, ¿verdad?, sobre él gran dominio y grandes victorias, nunca dejó de ver a ese rey supremo sobre todo. Al contrario, él dijo: tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque tuyas son todas las cosas en los cielos y en la tierra. Hoy, con humildad, necesitamos reconocer y mansedumbre que no somos nada en nosotros mismos, que de Dios es la tierra y su plenitud, y que Dios es excelso sobre todo. Y si el rey, que era un rey que tuvo éxito, que tuvo una jerarquía, reconoció a Dios y su magnificencia, cuanto más nosotros en esta posición en la que estamos, hablando humanamente, tenemos que reconocer ese Dios. Y sobre todo hoy venimos nosotros a ser hijos de Dios, y su palabra también nos dice que nos ha puesto como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y como tal, reconocemos la supremacía de Dios y reconocemos que Dios domina hoy en presente. Hoy Dios domina en presente sobre todo a final de cuentas. Recordemos que Dios no solo dominará en un futuro, porque a veces decimos, bueno, sí, Dios vendrá a cumplir todo en un futuro y Él dominará. No, es verdad que se cumplirá totalmente el dominio de Dios, pero hoy Dios sigue dominando sobre el cosmos, sobre el universo, no solamente en un futuro. Vamos a ver, mire, Segunda de Crónicas capítulo 26. Vamos a ver cómo se sigue exaltando a Dios. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, nos habla este libro de también, de igual manera, Josafat, ¿verdad? Josafat, también un rey, el rey de Judá. De igual manera, dice que sus enemigos iban a venir a atacarlos, y Josafat no pudo hacer otra cosa que reconocer a Dios, el rey de los cielos. Y mira lo que dijo Josafat, este rey de Israel, en contra de sus enemigos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí podemos ver en el versículo 6 cómo Josafat dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat estaba afirmando quién era Dios y reconocía: Señor, ¿cómo no? Si tú no eres rey sobre todo, tú no tienes dominio sobre todo. Claro, la respuesta es sí.
Dios tiene dominio sobre todos los reinos y naciones. Aquí en la palabra de Dios nos deja algo bien claro. Ante Él, ante Dios, los presidentes, los reyes, llámense emperadores, llámense papas el día de hoy, llámense como se llame, llámense pastores, llámense líderes eclesiásticos, nombres el líder que se nombre, a final de cuentas nos muestra aquí que Dios está por encima de todos ellos y que no hay nada que se compare a Él y que son como nada ante Dios y su grandeza y su supremo poder. No hay nadie excelso sobre el cielo ni la tierra, sino es nuestro propio Dios. No hay presidentes, no hay reyes, no hay sacerdotes, no hay emperadores, no hay absolutamente nada que pueda estar excelsamente por encima más que nuestro Dios. Hoy, como creyentes, podemos decir, exaltado eres tu Dios y tu dominio perdura y permanece para siempre. Podemos confiar en Dios. El dominio es de Dios. El día de hoy podemos tener angustia, ¿verdad? Por las situaciones que están pasando. Hace un momento estábamos orando por esta situación, ¿verdad? Este pequeñito y por las situaciones que están pasando alrededor de nuestra vida. Pero en medio de todo esto, hermano, debe de haber una diferencia con el mundo. Debe de haber una paz y debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo es el Rey Supremo hoy en el presente sobre su iglesia, sobre usted, sobre mí, el que gobierna en nosotros, y por lo tanto hoy podemos descansar en Dios, ¿verdad? Con infinito gozo y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 21, versículo 30. Y casi terminamos. Proverbios capítulo 21, capítulo 30. Dice la palabra del Señor: no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dice su palabra, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo contra Jehová. Se pueden alistar para la batalla. El día de hoy los doctores pueden buscar, ¿verdad? En medicina pueden buscar vacunas para vencer la batalla. Pero dice su palabra, de Él es la victoria. Si Jehová no da la victoria, en vano el hombre puede hacer 1000 cosas para subsistir y sobresalir. Y en vano lo va a hacer. Si Dios no da la victoria, estamos derrotados. Pero gracias a Dios que usted y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él nos ha dado la victoria. No dice que vamos a ser vencedores, dice que en Él, el Rey Supremo que gobierna sobre nosotros como su iglesia, hoy somos vencedores porque Él nos ha dado la victoria y en esto podemos descansar. En el hombre racional, humanamente hablando, no hay sabiduría, no hay inteligencia espiritual, no hay consejo contra Jehová, porque Él es supremo sobre todo. Los que se creen sabios en su propia opinión pueden seguir creyéndose sabios, pueden seguir creyendo que pueden gobernar el mundo aparentemente, pero no saben que Dios es el que está a final de cuentas detrás de todo esto. Nosotros sabemos que hay un Dios supremo, el que gobierna y el que un día cumplirá todo su propósito y regresará y vendrá por su iglesia y vendrá el fin del pecado y de la maldad y Dios gobernará con justicia. Por lo tanto, oremos, repito, oremos por los que no le han conocido. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no le han conocido. Y si vamos más allá, oramos que Dios tenga misericordia de aquellos que se llaman o se dicen ser cristianos, pero que están su corazón lejos de Él. Unos que dicen, Dios es mi Padre, yo creo en el Señor, pero que no se doblegan, que no se rinden delante de Dios, que no se humillan delante de Dios, que aún a pesar de estas circunstancias siguen moviéndose en su maldad y en su pecado y no se están dando cuenta que un día van a estar delante de la Corte Suprema Celestial, donde el Rey Supremo les juzgará con justicia. Oremos por aquellos que no quieren conocer al Señor para que se dobleguen ante Él y en medio de ese quebrantamiento de espíritu vengan a reconocer que hay un Dios que gobierna sobre todo y que pueda de Él ser también su Dios y su Salvador.
Oremos para que los que le conocemos hoy a Dios como creyentes, Dios nos ayude a seguir adelante en esta verdad, que no nos movamos por emociones, que tengamos una convicción de esta verdad, sabiendo que Dios es quien gobierna y que esto nos mantenga firmes en Dios. Es verdad, vendrán quebrantos en su vida, en mi vida, vendrán momentos donde vamos a llorar, vendrán momentos donde vamos a sufrir, pero que esto nos mueva, que nuestra emoción no cambie la verdad de Dios, que Él es supremo sobre todo y que Él nos ha dado la victoria. Podemos descansar en esta gran verdad de este atributo de Dios, de que Dios es supremo sobre todo. Así que reconozcamos que Él es Dios y con humildad, verdaderamente hermanos, con humildad busquemos su rostro y el favor de Dios y su misericordia y justicia, para que Él vivifique el corazón de el quebrantado. Termino con este versículo, Isaías capítulo 57. Versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre Él es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La supremacía absoluta, hermano, y universal de Dios se afirma con una claridad sobre nuestras vidas y con una certeza tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, donde se nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos lo dice en Efesios capítulo 1:1. Él hace todas las cosas. Este término hace en el griego significa hacer efectivo, llevar a cabo en su totalidad lo que Él quiere. Por esta razón podemos decir lo que dice la palabra del Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Romanos. Los hombres pueden jactarse de ser agentes libres, con voluntad propia, y de que son libres de hacer lo que les plazca, pero a final de cuentas, un día darán cuentas a Dios en el juicio. Oremos para que Dios pueda habitar en las alturas con el quebrantado y humilde de espíritu, para que aquel que reconozca a Dios como ese Rey Supremo en medio de todo lo que pasa, reconozca que Dios está por encima de presidentes, de la tecnología, de los doctores, de cualquier ámbito natural y humano. Dios está por encima de todo, y su palabra dice que Él habita en la altura y con el quebrantado y humilde de corazón, ¿verdad? Para vivificar el corazón del quebrantado. Si usted está quebrantado, si usted llegara a quebrantarse en los próximos días, sepa que Dios habita en usted y en las alturas Él vivifica nuestro corazón para seguir adelante y no desmayar en medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Oramos un momento y le damos gracias a Dios por su palabra, reconociendo que Él es el Rey Supremo sobre todo. Padre, en esta tarde hemos expuesto tu palabra y hemos reconocido a la luz de las Escrituras que tú eres ese Rey Supremo que habita sobre todo. Ese Rey Supremo, dice tu palabra, que Él cumple los designios de su voluntad y que no hay nadie que pueda estorbarles ni quitarlos si no es tu voluntad, pues tú haces lo que tú quieres. Ayúdanos a meditar en este atributo de ti, Señor, que tú eres supremo y que en tu supremacía tú gobiernas sobre todos y que tú estás en control a final de cuentas de todo. Ayúdanos a vivir por convicción, no por emoción, a vivir por principios
no por sentimientos, a vivir basados en la fuente de vida que es Cristo y no en las circunstancias alternas que nos rodean. Y si vivimos de esta manera, podemos saber y reconocer que hay un juez, un Dios supremo que gobierna sobre todo, aún sobre este virus que está pasando en estos momentos, sobre cualquier cosa, Señor. Hoy reconocemos tu gloria, reconocemos tu majestad, reconocemos tu señorío sobre la vida de nosotros los creyentes. Y de los que no lo han reconocido, oramos para que vengan al arrepentimiento, Señor, de su pecado y su maldad, y puedan ellos confesar que el Señor Jesucristo es ese Dios y Señor para gloria de Dios Padre, y que puedan confesar con su boca que Jesús es el Señor, y que puedan creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que puedan ser salvos. Porque el que ha creído tiene vida eterna, dice tu palabra del Señor. Pero el que no ha creído ha sido condenado. Y nosotros oramos para que, Señor, el que no ha creído no quede en condenación, sino que venga tu verdad y venga a la vida eterna, donde hay un Rey supremo que, Señor, emana de él su gracia, su favor y su perdón para todo aquel que viene delante de él quebrantado de corazón. Que el Señor les bendiga, Iglesia Bautista Renacer, y a cada uno de aquellos amigos y familiares que nos estuvieron viendo en esta tarde. Amén.